estamos listos para que entre en operaciones el nuevo DICOM, sistema de subasta que va a regularizar el mercado de divisas convertibles en el país. El nuevo sistema DICOM será dirigido por Pedro Maldonado, director del Banco Central de Venezuela. La Mesa de la Unidad Democrática realizará 2 concentraciones nocturnas este miércoles. Asesinan a manifestantes durante represión de protestas en San Antonio de los Altos. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos buenas noches. Amigos televidentes, bienvenidos. Nos acompaña Madeleine González, nuestra intérprete de señas, con las informaciones más destacadas del día. Fue asesinado de un impacto de bala Diego Arellano, de 31 años, quien se encontraba en una manifestación en San Antonio de los Altos, estado Miranda. La alcaldía del municipio Los Salias decretó 3 días de duelo. Aproximadamente a las 11:30 de la mañana de este martes, un grupo de manifestantes se congregó en la carretera panamericana a la altura del municipio Los Salias para realizar una protesta antigubernamental, la cual fue reprimida con gases lacrimógenos. El hecho generó un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad que dejó 2 heridos por perdigones y Diego Arellano por impacto de bala. El hombre fue trasladado hasta la Policlínica del Retiro, donde no soportó la operación a la que fue sometido. El Ministerio Público comisionó al primer fiscal del estado Miranda, Marlon Mora, para investigar la muerte del manifestante, que era biólogo herpetólogo y laboraba en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. Luego del asesinato de Arellano, las protestas continuaron en la recta de las Minas, donde se utilizó un tractor para trancar la arteria vial, y en el sector Los Nuevos Teques, donde presuntamente habrían incendiado una pasarela. Luego de recibir un impacto en un ojo, murió un adolescente de 17 años que se encontraba en el denominado Plantón Nacional en el estado Barinas. El menor fue llevado hasta el hospital Luis Racetti, donde se inició un proceso quirúrgico en el que se determinó que el proyectil disparado penetró hasta la región cráneoencefálica. El hecho se generó cuando efectivos de la Guardia Nacional se aproximaron hasta el municipio Pedraza, donde se desarrollaba la protesta, y lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que se encontraban en la calle 6 de la localidad. El Ministerio Público comisionó a un fiscal de la entidad para investigar la muerte de este menor de edad. Fue imputado un policía regional del Táchira por su responsabilidad en el asesinato de Diego Hernández, quien recibió un disparo en el tórax ayer en la ciudad de Capacho. El funcionario Luis Oviedo será presentado en las próximas horas por orden del Ministerio Público, mismo ente que comisionó al también fiscal 4 de la entidad tachirense para investigar el asesinato de Luis José Alviares, ocurrido la tarde de este lunes durante una manifestación que dejó como resultado al menos 120 heridos. Durante la tarde de este lunes en San Cristóbal, un grupo de motorizados armados arremetió contra varios edificios de la avenida Rotaria, lugar donde más temprano se realizó una protesta convocada por el sector opositor. El ministro Néstor Reverol ofreció detalles sobre los asesinatos ocurridos este lunes. Lamentablemente perdió la vida el joven Luis José Álvarez Chacón, de 18 años de edad, en la Plaza Bolívar, en la localidad de Palmira. 6 CPC, conjuntamente con el Ministerio Público, están haciendo todas las investigaciones de campo y las planimetrías respectivas para establecer la responsabilidad de las personas que causaron la muerte de este joven. Igualmente, en el estado Táchira, en el sector Capacho Nuevo, municipio de Independencia, falleció el ciudadano Diego Armando Hernández Barón, quien se encontraba cumpliendo su servicio como mototaxista y en ese momento recibió un impacto de bala en el esternón. Por su parte, la Gobernación del Táchira informó que existen 2 personas detenidas y 12 policías heridos tras hechos irregulares que se generaron en varias sedes y comandancias de la Policía Regional. Fueron comisionados 2 fiscales para investigar las heridas ocasionadas a los agentes de la Policía de Carabobo, Jorge Escandón, Reinaldo Alvarado y Andrés Ospina, en una manifestación registrada ayer. Los representantes del Ministerio Público coordinan las actuaciones del 6 CPC a fin de esclarecer los hechos. Fue publicada en Gaceta Oficial en una nueva prórroga de 60 días del decreto de emergencia que ahora le permite al presidente Nicolás Maduro suspender las garantías en todo el territorio nacional si lo considera necesario. Esta es la 7ª extensión de los denominados poderes especiales que se le otorgan al primer mandatario. El vicepresidente Tarek El Aissami y los titulares del tren ministerial
son los encargados de la ejecución de la medida, que se basa en el artículo 337 de la Constitución, que le permite al presidente de la República decretar los estados de excepción en Consejo de Ministros. De existir circunstancias que afecten la seguridad de la nación, podrán ser restringidas las garantías nacionales, salvo las relacionadas con los derechos humanos intangibles. A juicio del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad con el asesinato por motivos políticos. Hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional a que cese la represión. Ha sido la fiscal general, doctora Luisa Ortega Díaz, quien ha mostrado el camino para la reinstitucionalización, el cumplimiento de la ley y el regreso del país al Estado de Derecho. La fiscal ha reconocido la violación del orden constitucional por parte de los poderes ejecutivo y judicial, ha condenado las detenciones arbitrarias de manifestantes y ha comenzado la investigación de los asesinatos de la represión. Reconocemos los esfuerzos que ha realizado por lograr la reinstitucionalización democrática del país, asumiendo el papel que le corresponde. Almagro culminó su alocución haciendo un llamado para que en Venezuela se realicen elecciones generales anticipadas, sin la existencia de los denominados presos políticos y con los derechos de los ciudadanos garantizados. El presidente Nicolás Maduro anunció la entrada en vigencia de un nuevo DICOM a partir del 23 de mayo, el cual funcionará a través de subastas. Sin embargo, no indicó cuál será el procedimiento para participar. Quiero anunciar que estamos listos para que entre en operaciones el nuevo DICOM, sistema de subasta que va a regularizar el mercado de divisas convertibles en el país. He designado a un equipo especial que va a dirigir este plan de subasta, que lo va a dirigir personalmente el nuevo director del Banco Central de Venezuela, el doctor Pedro Maldonado, que va a estar al frente del nuevo DICOM. El primer mandatario también designó a la canciller Delcy Rodríguez para que conforme una comisión para investigar casos de violencia contra venezolanos simpatizantes del gobierno en el ámbito nacional e internacional. La encarga usted de una comisión especial, de un equipo especial, que active demandas contra los fascistas que agreden a Venezuela desde Madrid, desde Bogotá, desde Miami, desde Washington. El jefe de Estado acusó a la oposición de preparar planes de insurgencia en el país y nuevamente responsabilizó al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, de los actos vandálicos en el país. Asimismo, el mandatario sugirió que el periodista César Miguel Rondón y el sociólogo Tulio Hernández deberían ser enjuiciados por publicar supuestos mensajes de violencia a través de sus cuentas en Twitter. Este miércoles, la Mesa de la Unidad Democrática realizará 2 concentraciones en Caracas en honor a los caídos durante las protestas. El coordinador nacional de Voluntad Popular, Freddy Guevara, aclaró que no se llevará a cabo una movilización nocturna. Según la dirigencia de la alianza opositora, aunque la actividad fue denominada marcha nocturna, no buscará la confrontación y espera servir como medida de resistencia. Para el jueves, el reclamo se llevará ante la sede del Ministerio de Interior y Justicia. La concentración en Parque Cristal desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche y en el Centro Comercial La Villa en Montalbán. El llamado a todos los venezolanos es a que participen en estas concentraciones y venzamos el miedo. Salgamos juntos, desde las 5 hasta las 7 de la noche, con nuestras linternas, con nuestras velas, con nuestras luces, a dar un testimonio de solidaridad con los caídos, pero también a dar un testimonio de resistencia. Invitamos a todo nuestro pueblo que este jueves salgamos en movilizaciones a lo largo y ancho de Venezuela, en todos los estados del país, a decir no a los colectivos paramilitares, a exigir a las Fuerzas Armadas que se pongan del lado del pueblo y no permitan la complicidad con estos colectivos paramilitares, que cese el uso de armas asesinas en las manifestaciones. Guevara también presentó un balance del plantón de este lunes. Aseguró que los estados más afectados por la violencia fueron Carabobo, Táchira, Mérida y Nueva Esparta. El número de fallecidos asciende a 4.
Hay 128 detenidos, 3 en el área metropolitana, 10 en Aragua, 2 en Bolívar, 63 en Carabobo, imagínense esa locura, 2 en Cojedes, 4 en Mérida, 40 en Nueva Esparta, en el cual también detuvieron a la diputada Janet Fermín, quien afortunadamente luego consiguió su libertad, 1 en el estado Táchira y 3 en Barinas, y 296 heridos, 3 de bala en Lara, 2 de bala en Carabobo, y 1 por perdigón en el rostro y herida de cráneo en el estado Táchira. La oposición también tiene previsto realizar la toma de las principales arterias viales este sábado, pero los detalles de la convocatoria serán dados a conocer en las próximas horas por la Mesa de la Unidad Democrática. Mardoley Prin, Televen. El Colegio Nacional de Periodistas se reunió con la Fiscal General de la República para denunciar 290 agresiones contra los trabajadores de la prensa en lo que va de año. Se acordó un canal de comunicación para evitar impunidad en estos casos. A través de una misiva se pidió la mediación de la fiscal para llamar la atención de los cuerpos de seguridad y la ciudadanía para que cesen los ataques a los trabajadores de los medios de comunicación y así garantizar el acceso a la información y la libertad de expresión. Se denunció desde agresiones físicas hasta el robo de equipos. Hay un vínculo directo Colegio Nacional de Periodistas, Ministerio Público a través de la Fiscal General de la República. Y él se comprometió a que en las próximas horas o en los próximos días emitirá cuáles son las recomendaciones a los organismos de seguridad para la protección de los periodistas mientras estos estén realizando su trabajo. A la salida de este encuentro, los representantes del CNP fueron agredidos por simpatizantes oficialistas que desde temprano impidieron el trabajo de los medios de comunicación. Entre los lesionados figuran los dirigentes gremiales Lorena Rack y Gregorio Salazar. Por su parte, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, tras una reunión de 1 hora, exigió a la Mesa de la Unidad Democrática que se desmarque de las 29 agresiones sufridas por periodistas, fotógrafos y técnicos a manos de manifestantes durante el último mes de protestas. Deslindarse públicamente de estos hechos violentos que ponen en riesgo la integridad de los trabajadores de los medios de comunicación y que debilitan el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información de todos los venezolanos. En segundo lugar, condenar las agresiones que tanto organismos de seguridad del Estado como manifestantes han venido propinando a los trabajadores de la prensa. Exigir también a los manifestantes que atienden a los llamados y a las convocatorias de la MUD, respetar a los periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos y demás personal de los medios. Desde la MUD se rechazaron las agresiones a los trabajadores de la prensa y se asignó una comisión integrada por los diputados Tomás Guanipa, Freddy Guevara, Richard Blanco y Viallo Pilieri para hacer llegar a los medios de comunicación una evaluación de la cobertura de las manifestaciones. Mardoley Prin, Televen. En una semana se registraron al menos 7 agresiones directas contra la libertad de prensa en el Zulia. Antes los cuerpos policiales nos prestaban sus chalecos, sus máscaras. Hoy nos quitan nuestros chalecos, nos quitan nuestras máscaras, nos quitan nuestros celulares, que es nuestro medio de trabajo. El pasado jueves intentaron neutralizar a un grupo de comunicadores que grababan una protesta. Inclusive, en algunos casos, ordenan a subalternos tomar fotos de manifestantes y periodistas. ¿Quién da la instrucción de hacer eso? ¿Quién dice tómenle fotos para intimidarlos? ¿Quién dice quítenles el material para que no salgan estas informaciones a la luz pública? Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Fue liberado Marcos Valverde, profesor de la UCAP Guayana, que fue aprehendido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana dentro de las instalaciones de la universidad. 8 motorizados de la Guardia Nacional Bolivariana ingresaron de manera arbitraria al campus de la Universidad Católica Andrés Bello en Ciudad Guayana, llevándose detenido el estudiante de Comunicación Social Nelson Navas y el profesor y periodista Marcos Valverde, quien intentó mediar con los funcionarios. Una vez confirmada la situación y conocido el centro de detención de los ucavistas, este equipo reporteril procedió a la cobertura ampliada de la noticia. Pero un grupo de manifestantes ubicado a las afueras de la universidad que reclamaba precisamente por la detención, nos amenazó e impidió el paso. Tomaron palos, piedras, entre otros objetos contundentes y amenazaron con romper la unidad móvil, incluyendo amenazas de muerte. Por su parte, las autoridades ucavistas se manifestaron en torno a este caso a través de un comunicado oficial. Esta intervención de la Guardia Nacional Bolivariana dentro de las instalaciones de la universidad viola la autonomía universitaria amparada en la Constitución venezolana. Desde el Estado Bolívar, Luciana Peñafont, Televen.
La Asamblea Nacional aprobó este martes la conformación de un Frente Nacional que incluye como figura principal a la sociedad civil, con quien se trabajará en conjunto para exigir el respeto y el cumplimiento de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Durante una sesión especial que se llevó a cabo en el Salón Protocolar de la Asamblea Nacional, diputados opositores indicaron que esta conformación está basada en el artículo 333 de la Carta Magna. Destacaron que este frente debe actuar bajo dos premisas. En primer lugar, la unidad nacional y en segundo lugar, las acciones deberán realizarse en paz, democracia y civismo. Tiene que formarse un frente de defensa de esta Constitución dentro de la Fuerza Armada. Tiene que formarse un frente de defensa de esta Constitución en la Policía Nacional Bolivariana. Tiene que formarse un frente de defensa de la Constitución en todos los sindicatos de Venezuela. Tiene que formarse un frente en todas las universidades. Tiene que formarse un frente en todos los liceos. Tiene que formarse un frente en todas las comunidades. Porque esta Constitución no es solo de la Asamblea Nacional. Esta Constitución es de todos los venezolanos que tenemos derecho a defenderla. Que el hecho que el presidente de la República haya violado la Constitución no nos permite decir que esa Constitución está en vigencia. Es decir, que la haya violado no le impide la vigencia a la Constitución. Y esa vigencia tenemos que exigirla a través de la constitución de este frente para la defensa de nuestra Constitución y de nuestra democracia. La iniciativa contó con la participación de representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, quienes rechazaron la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y expresaron su apoyo al Parlamento venezolano para trabajar en pro del país. La inseguridad personal y jurídica, el hambre y las enfermedades que diezman a la población no se solventan con esta constituyente, como tampoco pudo el gobierno resolver los problemas económicos con los decretos de emergencia y de estado de excepción que solo nos han arrastrado a la peor crisis de la historia nacional. A los oficialistas inconformes, a los disidentes, a los escépticos, les decimos que el cambio que buscamos también es para ustedes y también es para sus familias. Con la aprobación de este Frente para la Defensa de la Constitución, fue creada una comisión que estará encabezada por los diputados Enrique Márquez, Luis Florido y Juan Miguel Mateus, la cual se encargará de recibir las propuestas y sugerencias de todos los miembros de la sociedad civil para expandir esta iniciativa del Parlamento venezolano a cada rincón del país. Kevin Alfonso Gil, Televen. Hacemos nuestra primera pausa en la emisión estelar de El Noticiero. En breve, más información. Se requieren con urgencia Hanumet de 50-500 o glucofaje de 500 miligramos, hidrosmina y diosmina, flebosmin, daflón, diovenor o flavol. Favor llamar al 0424-322-6673. Gracias. La Organización Mundial de la Salud estableció que en 7 semanas de protestas en Caracas hay un promedio de 13.000 manifestantes heridos. Así lo informó el diputado a la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares. Hemos registrado 1.286 heridos, tan solo en las protestas que se han dado en la capital de la República. La OMS y los organismos internacionales establecen que por cada ciudadano que reciba atención médica en manifestaciones o eventos de orden público hay 10 heridos que no reciben atención médica. Lo que quiere decir que en 7 semanas, solo en la ciudad de Caracas, tenemos un promedio de 13.000 lesionados. 13.000 heridos en 7 semanas de manifestaciones, casi 300 lesionados por día. Con un patrón de asesinar con bombas lacrimógenas, un patrón de disparar con metras, un patrón de arrollar venezolanos o disparar perdigones a la cara. El también presidente de la Subcomisión de Salud del Parlamento hizo un llamado a los venezolanos para concentrarse este miércoles en el sector La Villa al oeste de la capital y en Parque Cristal en el este, con el propósito de iniciar un conjunto de protestas que se desarrollarán en horas de la noche. A un mes del inicio del ciclo de invierno, los productores asociados a FedeAgro no cuentan ni con el 30% de las semillas e insumos necesarios para la siembra. La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, gremio responsable del 80% de la producción nacional, denunció que las cosechas de maíz, arroz y sorgo continúan en riesgo ante la falta de productos agrícolas.
Su presidente, Achilles Hopkins, indicó que si no se solventa esta situación, la escasez de alimentos se incrementará en el último trimestre de este año. Ya lo que falta de semilla por llegar al país ni siquiera alcanza el 30% de las necesidades reales y nosotros estamos prácticamente desabastecidos. No llegamos, repito, ni al 30% del requerimiento de semillas. Si hablamos de fertilizantes, los estados Guárico y Bolívar no tienen un saco de fertilizante despachado. Todavía en Barinas y Portuguesa, que son quienes primero inician la siembra, todavía tienen requerimiento de fertilizantes, también hay requerimientos de agroquímicos. La situación es realmente compleja. La agricultura, lo hemos dicho, está en terapia intensiva. Podríamos decir que está en estado de coma. En el caso del sector hortalizas, aseguró que hasta la fecha se ha sembrado apenas el 25% de la superficie, no solo por la falta de insumos, sino también por la extorsión, secuestros y robo de equipos en las fincas del interior del país. Al mismo tiempo, rechazó la inversión que ha hecho el gobierno a los comités locales de abastecimiento y producción. A su juicio, con ese dinero se podría reactivar la producción nacional. Vemos como hace algunos días con bombos y platillos se anunciaba que en los CLAP se había invertido 6.000 millones de dólares. Pues con mucha vergüenza y tristeza vemos como algunos de esos empaques de Carabota dice, con la compra de este producto, usted apoya al productor agropecuario mexicano. Nosotros quisiéramos que dijera, con la compra de esto, usted apoya al productor agropecuario venezolano. Y una cifra importante, por cada dólar que se invierta en producción nacional, vamos a ahorrar $5 en importaciones de alimentos. Esto significa que si esos 6.000 millones de dólares que se invirtieron en los CLAP se hubiesen invertido en producción nacional de alimentos, con eso hubiésemos producido el equivalente a 30.000 millones de dólares en alimentos. Con eso Venezuela come por 3 años. El representante de FEDEAGRO informó que hasta los momentos no han recibido respuesta por parte del Ejecutivo de las propuestas que han presentado en las reuniones del Consejo Nacional de Economía Productiva. Insistió que es necesario abordar la crisis del sector agrícola de manera inmediata. De lo contrario, a corto plazo se agudizará la falta de alimentos en el país. Alberto Toro Bielma, Televen. El coordinador nacional de los comités locales de abastecimiento y producción, Freddy Bernal, informó que el CICPC lleva la investigación en cuanto al fallecimiento de 2 niños en Cuba, estado Miranda, luego de haber presuntamente consumido alimentos de la caja CLAP, según denuncia de los familiares de las víctimas. Bernal manifestó que en total 210 familias de Cuba recibieron la caja con alimentos de los comités locales de abastecimiento y producción y hasta el momento solo una de ellas reportó dicho caso de muerte de familiares por presunta intoxicación al consumir una pasta con atún. Y estamos esperando la prueba que se llama de histiológica. ¿Qué prueba es esta? Se analizan los órganos, el páncreas, el riñón, el cerebro, el estómago, para ver el contenido químico y bioquímico en cada uno de esos órganos. Luego, igualmente, se hace una prueba toxicológica para saber si la muerte fue producto de un alimento, fue muerte de algún químico particular o fue muerte por una sustancia en particular. Así que adelantarnos sería una irresponsabilidad. Por otra parte, ante denuncias sobre el retiro de las cajas con comida a vecinos de sectores del país donde se han dado manifestaciones en contra del gobierno, el coordinador nacional de los CLAC aclaró que tanto afectos al Estado como opositores siguen recibiendo sus alimentos. El CLAP es un beneficio para el que vota por Chávez y por la revolución y por Nicolás, para el que vota contra la revolución y para el que no vota. Este martes, Bernal encabezó el comienzo en Caracas de los cursos de formación para comunicadores CLAC, cuya meta es capacitar a 30.000 personas de todo el país en el área informativa y digital. Cristel Chopite, Televen. Ante la falta de medicamentos, los médicos y padres de pacientes del Hospital JM de Los Ríos en Caracas trancaron la avenida Folmer de San Bernardino este martes. Para los médicos carecen de uno de los principales medicamentos que se deben tener en un hospital de niños. Esta es la vacuna pentavalente, que previene 5 enfermedades. Igualmente destacaron que les faltan muchas más y como consecuencia los pequeños se están enfermando dentro del hospital. Hay un alto índice de infecciones asociado a los cuidados de la salud. Hay servicios donde el 100% de los pacientes hospitalizados son infecciones a los cuidados de la salud, como es el servicio de nefrología. En ese servicio han fallecido 2 niños en lo que va de semana. Lo que hacemos es un llamado de que haya cambio para las políticas de salud, que se atienda la salud como lo que es un derecho que deben tener los
todas las personas, los niños, que no es posible que tengamos que andar buscando, salteando, cuando este hospital debería tener todo lo que el niño necesita. ¿Cómo vamos a funcionar bien si no tenemos garantizado un servicio de laboratorio con todos los reactivos y con todo el personal? ¿Cómo vamos a funcionar bien si no tenemos un servicio de imagenología donde no pueden hacer ni siquiera una rayos X? No tenemos tomógrafo ni resonador. ¿Cómo vamos a funcionar bien si nuestro servicio de quirófano no está en la posibilidad de operar a los niños que día a día tocan las puertas para solucionar sus problemas quirúrgicos? Porque no tenemos anestesiólogo, porque no hay material o no hay insumos médico-quirúrgicos. ¿Cómo es posible que se garantice la salud cuando no se garantiza un suministro oportuno, continuo y seguro de material médico-quirúrgico de alta calidad? Asimismo, los padres de los pacientes le exigieron al gobierno nacional que no politicen la salud, ya que los únicos perjudicados son los niños enfermos. En una semana y media, 2 pequeños han fallecido. Aquí no estamos financiados, como siempre lo he dicho, por la oposición. Aquí no estamos financiados por los pitiyanquis. Maduro, aquí se trata de la vida de nuestros hijos. Yo estoy luchando la vida de mi hija. Y aquí cada uno de los padres que están apoyando a estos médicos están luchando la vida de sus hijos. Entonces nosotros te pedimos a ti respuestas inmediatas, contundentes. Se conoció que en el Hospital Clínico Universitario y en el Hospital José María Vargas también protestaron por tener la misma problemática. Los médicos de este y otros hospitales de Caracas marcharán este miércoles hasta el Ministerio de la Salud para exigir las medicinas e insumos necesarios para salvarle la vida a sus pacientes. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Un oficial de Polimiranda resultó herido por un proyectil durante un enfrentamiento armado con delincuentes este martes en el sector El Encantado de Petare. Autoridades policiales informaron que los efectivos se encontraban realizando un recorrido preventivo por la zona cuando sujetos armados comenzaron a disparar, iniciando un intercambio de balas. Durante el hecho, uno de los antisociales murió, mientras que otro fue detenido. El jefe de la policía informó que fue incautada un arma de fuego, así como una moto, y que según las investigaciones, los implicados en este hecho presuntamente son integrantes de la banda El Chucky. Sin embargo, continúan las investigaciones. Fueron imputados 2 ciudadanos nigerianos que enviaban presunta droga desde compañías de encomiendas venezolanas hasta el exterior. Luego de realizar investigaciones, el 6CPC detuvo a los nigerianos en flagrancia cuando intentaban enviar otra remesa desde una compañía ubicada en un centro comercial de la ciudad capital. Los destinos más frecuentes eran Hong Kong, Ámsterdam, Canadá y Australia. También solían traficar en el interior del país. Un hombre de 38 años fue asesinado cuando llegaba a su casa en Vista Alegre, municipio Libertador de Caracas. Miguel Brusual, dueño de una distribuidora de pollo en Vista Alegre, llegaba a su casa con un amigo. 2 antisociales intentaron robarlo. Los vecinos gritaron. Los delincuentes no le quitaron sus pertenencias, pero sí le dieron una puñalada por la espalda. Y aunque fue trasladado a la clínica Vista Alegre por un vecino, falleció. En otro hecho de violencia, Ángel Gabriel Espinosa, de 26 años, fue asesinado por su compadre después de una discusión. El hecho se registró en el barrio Julián Blanco de Petare. Las investigaciones fueron iniciadas. Margarita Toledo, Televen. El administrador de una finca fue asesinado mientras uno de sus victimarios resultó abatido en un enfrentamiento con agentes del 6CPC, luego de registrarse el robo de un inmueble en el sector Ranchería de la carretera Cumaná-Cumanacoa del estado Sucre. De acuerdo a la información policial revelada del caso, varios antisociales armados sometieron al administrador Jesús Meneses Lira y después de sustraer varios objetos de la propiedad, lo llevaron al sector Los Clavellinos del municipio Montes, donde lo ejecutaron de un disparo en el rostro. Funcionarios de la División contra Homicidios del 6CPC en Sucre se presentaron para realizar las experticias e iniciar el rastreo de la zona. Sin embargo, en la calle principal de la urbanización La Granja de Cumanacoa, los funcionarios identificaron a los presuntos responsables del hecho, quienes se enfrentaron a los uniformados. Al parecer, Wilma José González Márquez, de 24 años, esgrimió un arma de fuego y resultó abatido, mientras que otros 3 sujetos identificados como Ricardo José Hidrogo, José Fernando Figueroa y Víctor José Hernández fueron detenidos. Los detenidos fueron pasados a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. Sin embargo, es importante señalar que en los últimos días se han registrado más de 4 muertes violentas en el municipio Montes. Desde el estado Sucre, Mayber Márquez, Televen.
En enfrentamiento con la policía de Anzoátegui fue asesinado alias El Matasapo. El hombre le había dado muerte a un comerciante y a un policía para despojarlos de dinero y armas de fuego. Un sujeto de nombre Freddy apodado El Matasapo, específicamente en la población de Bocauchire, un hombre de alta peligrosidad, le dio unos disparos a un ciudadano para robarlo, donde el mismo fallece y posteriormente tiene un enfrentamiento con el grupo especial nuestro, donde el mismo cae abatido. Era uno de los delincuentes más buscados del Estado y también responsable de la muerte de un funcionario. Cuerpos de seguridad investigan si el sujeto fungía como líder negativo de una banda que opera cometiendo robos a comerciantes y productores agropecuarios de 5 municipios en los límites entre Miranda y Anzoátegui. Además informaron que fueron detenidas 11 personas presuntamente vinculadas al robo de un comedor de una unidad educativa en la ciudad de Barcelona, específicamente en la zona agrícola, razón por la cual se mantienen los operativos desplegados en todos los centros de estudio que ofrecen este servicio para evitar que sean víctimas de estos grupos delictivos. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Se requiere con urgencia cefadroxilo de 500 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse por el 0424-299-1332. Gracias. Momento de otra pausa en la emisión estelar del noticiero. Al regreso, más información. Para niña de 5 años se necesita Lioresal o baclofeno en cualquier presentación. Quienes deseen colaborar, favor comunicarse al 0414-446-3470, 0416-946-7608 o 0412-445-2808. Gracias. El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Nacional exigió al gobierno respetar sus derechos laborales. Más de 4.000 trabajadores se están viendo afectados por el incumplimiento de sus salarios y por las fallas en sus pólizas de seguros. Los trabajadores de la Asamblea Nacional hasta ahora no han podido cobrar su quincena debido a que la Oficina Nacional de Presupuesto de la Nación no ha cumplido, ha negado el pago de la póliza de los trabajadores de salud de los trabajadores de la Asamblea Nacional, así como ha intervenido la Asamblea Nacional y de paso ha negado el pago por los conceptos de caja de ahorro, prestaciones sociales. Se está atacando a la Asamblea Nacional y con ella a los trabajadores. Al ministro Ramón Lobo, que además fue parlamentario hasta hace pocas semanas, pocos meses, y que sabe muy bien que estamos hablando de un problema que no es político. Los trabajadores no tienen la culpa de lo que significa esta guerra política que ha hecho el gobierno nacional contra el Parlamento venezolano. Los trabajadores de la Asamblea Nacional realizarán un cronograma de acciones de calle junto a los diputados para exigir que sean respetados sus derechos. Teresa Medina Ambrosino, Televen. El vicepresidente de la Comisión Presidencial Constituyente, Isaías Rodríguez, aseguró que para salir de la crisis política se debe incorporar a todos los sectores de la sociedad venezolana en una mesa de diálogo. La constituyente no es una mesa de diálogo solamente, es una mesa para todo el mundo, no entre dos. Insisto en lo que dije en mi intervención. El país no se puede entender como el país del gobierno o el país de la MUD. El país es más allá del gobierno y más allá de la MUD. El embajador Isaías Rodríguez también destacó la necesidad de diálogo con todos los sectores en Venezuela. Desde el estado Guárico, José David Rondón, Televen. Representantes del gobierno nacional culpan a partidos de la oposición de la violencia contra sedes de instituciones públicas en Maracaibo. Las fachadas del Palacio de Justicia y la sede de la Defensoría del Pueblo recibieron daños de consideración por el lanzamiento de bombas Molotov. Hace semanas el secretario de Gobierno culpaba de toda la violencia a paramilitares colombianos, quienes, según ellos, no estarían solos. Por la extrema derecha, representada en Voluntad Popular, en Primero Justicia y al que se le suma Un Nuevo Tiempo, se desmarcan de la ley. Criminalizando la protesta no lograrán detenerla, advierten líderes de oposición, quienes aseguran que la actual situación del país, el desabastecimiento de medicinas y alimentos, junto a otros, es lo que desencadena el descontento generalizado.
para que no sea víctima del AMPA y se pierdan vidas de esa manera, para que la gente que se ha ido del país decida regresar. La lucha es por oportunidades, la lucha es por un país mejor. Ambos bandos entre sí se responsabilizan por la violencia que se ha estado registrando en las múltiples manifestaciones. Lo que realmente es palpable es que durante toda esta semana estas concentraciones y protestas seguirán. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. En 17 zonas de riesgo por inundación se adelanta la reconstrucción del sistema de drenajes en Barcelona. Los trabajos buscan reducir el número de damnificados durante la época de lluvias. Que es la afectación cero, ningún tipo de siniestro que lleve a crear damnificados en nuestra ciudad, como lo hemos logrado en los últimos 4 años. Así que bueno, tenemos de 17 puntos inundables que existían hace 3 años en la ciudad de Barcelona, nos faltan solamente 3 por atender. Hemos resuelto el problema de 15 sectores inundables y bueno, esto es un avance bien importante. Las declaraciones fueron dadas en una inspección de la construcción de un colector de aguas pluviales en el sector Los Tronconales, que beneficiará a 25.000 familias que eran afectadas por la anegación de calles y viviendas. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Naciones Unidas analizará este miércoles la crisis en Venezuela. Al regreso, el panorama internacional. Se necesita con urgencia tegretol o carbamazepina de 200 o 400 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0416-918-6449 o al 0212-321-9841. Gracias. Feliz noche, Venezuela. Bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas. @loactual, Instagram, @loactual_tv y por supuesto mi cuenta @DeborahMenicucci. Hoy fue un día muy difícil para todo el equipo que forma parte de su noticiero Televen, así como para todo el personal que labora en nuestra planta. Esto debido al fallecimiento de nuestro compañero de labores, Enrique García. Es por ello que todo el equipo de producción de Lo Actual le enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos y pedimos a Dios que lo reciba en su reino. Comenzaremos las noticias el día de hoy a través de una cápsula informativa. Adelante. Comenzamos las informaciones con el tema Báilame de Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, el cual se convirtió en el singlet de oro en los Estados Unidos. Así lo dio a conocer el cantante a través de su cuenta en Instagram, donde publicó una fotografía en compañía de un mensaje en el que escribió: gracias por preferirla. Este logro es dedicado a todas las criaturas alrededor del mundo y por supuesto a Venezuela. Vamos por el platino. El intérprete utilizó la misma plataforma para dar a conocer el videoclip de la canción. Ya alcanzó los 20 millones de reproducciones en YouTube. Recordemos que Báilame es el primer sencillo del artista en su carrera como solista. Seguimos con noticias relacionadas con el mundo musical y es que Servando Primera firmó un acuerdo de publicación mundial con Sony Music. Según reseñó Billboard, la alianza realizada por el intérprete y la empresa es a largo plazo, por lo que el presidente de Sony declaró que él, también compositor, es extraordinariamente talentoso y con un potencial incalculable y que no podrían estar más emocionados de haberlo elegido como parte de su familia editorial. Servando colaboró en la composición del tema Duele el Corazón de Enrique Iglesias y recientemente hizo lo propio con la canción Felices los Cuatro de Maluma. En la actualidad se encuentra trabajando en nuevos proyectos con los artistas Chayanne y Wisin. Pero los venezolanos no solo se han hecho sentir en el mundo de la música, pues Edgar Ramírez causó revuelo en las redes sociales al postear una foto junto a Ricky Martin. El actor publicó una instantánea junto al astro boricua en la que escribió: aquí comparto esta imagen de mi hermano de sangre, Ricky Martin. En la misma se les ve a los artistas acompañados por parte del equipo de trabajo de la serie Versace de American Crime Story, en la que también asegura que están listos para una nueva semana de trabajo. Recordemos que recientemente han salido a la luz fotografías de Penélope Cruz, Ricky Martin y Edgar Ramírez en la ciudad de Miami, durante el rodaje de la producción audiovisual, la cual será presentada por FX.
Continuamos contándoles que el día de mañana se dará inicio al Festival de Cannes 2017. La edición número 70 del evento comenzará con la proyección de un film francés protagonizado por Marion Cotillard y Charlotte Gainsbourg, los cuales estarán acompañados por artistas como Nicole Kidman, Julianne Moore, Robert Pattinson y Adam Sandler, quienes se enfrentarán con sus proyectos al jurado presidido por el español Pedro Almodóvar en compañía de los artistas Jessica Chastain, Faye Bingbing, Will Smith y Paolo Sorrentino, para elegir a los ganadores de los premios. Para el próximo año, el festival ha cambiado las reglas y las producciones televisivas que deseen competir deberán ser estrenadas en las pantallas francesas. Y finalizamos las noticias del entretenimiento con información de otra premiación, pues ya fue revelado quién será el presentador de los Oscar 2018. Jimmy Kimmel será el encargado de conducir la ceremonia por segundo año consecutivo. El evento contará con la producción de Michael De Luca y Jennifer Todd, según reveló la presidenta de la Academia, Sheryl Boone, quien además aseguró que Jimmy, Michael y Jennifer conforman el Dream Team. Por su parte, Kimmel declaró a A News: conducir los Oscar fue un punto culminante de mi carrera y estoy agradecido con Sheryl Young y la Academia por pedirme que vuelva a trabajar con dos de mis personas favoritas, Mike De Luca y Jennifer Todd. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones del mundo del arte y el espectáculo. El pase es con los anclas del noticiero. Amigos, a esta hora nos vamos. Tengan todos buenas noches. Buenas noches.